Un día del 25 de noviembre, del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género, en el que el Gobierno de Castilla-La Mancha intenta que todas las personas que vean un posible caso de violencia de género actúen y ayuden a esas personas, ¿verdad, Blanca? Pues sí, porque uno de los grandes retos, de los grandes logros, creo yo, de los últimos años ha sido sacar del espacio de lo privado la violencia de género al espacio de lo público, a que nos importe a todos y a todas, al conjunto de la sociedad. Pero ahora, con determinados discursos negacionistas, yo creo que estamos con riesgo serio de debilitar a las víctimas, ¿no? Entonces es muy importante que la gente sepa que lo que hagamos en nuestra vida, que cómo reaccionemos en un momento dado, que tendamos una mano o que llamemos por teléfono al 016 o al 900-100-114 cuando sea necesario, puede en un momento dado salvar una vida. Físicamente y metafóricamente hablando también. Por eso es muy importante la implicación ciudadana, la de las instituciones y la de todas y cada una de las personas que conforman la sociedad, porque yo entiendo que la gente de bien, que tiene el corazón y la cabeza en su sitio, no se quedaría, desde luego, quieta ante una situación de esas características. Y sobre todo, Blanca, porque hay que, como usted decía, hay que unirse la sociedad para intentar eliminar esta lacra de la violencia de género. Yo cuando hablo de la violencia que se ejerce contra las mujeres y contra las niñas, digo que es un problema estructural. Es un problema estructural porque está basado en esto que todavía heredamos, de que las relaciones de poder entre las mujeres y los hombres aún son desiguales, aún no partimos de la misma posición y porque además, bueno, es muy antigua, ¿no? La violencia que se ejerce contra las mujeres, la violencia machista es muy antigua. Y yo creo que hemos ido superando situaciones, como le decía antes, sacar del ámbito doméstico al ámbito público la violencia machista, el conseguir que la inmensa mayoría de la gente vea como algo anormal que un maltratador pueda agredir a su pareja o a su expareja o a cualquier mujer o a cualquier niña. Ya nadie considera, en su sano juicio, claro, que ningún hombre tenga derecho a hacerse prevalecer por la fuerza contra una mujer. Es decir, en esos términos la sociedad es mucho más sana, ¿no? Pero aún nos queda mucho por avanzar y por visibilizar situaciones que igual no sabemos reconocer. Pero como le decía, yo creo que hoy en día la ciudadanía en su conjunto está mucho más alerta, mucho más encima y hay que seguir incidiendo en ese sentido. En relación con eso que acaba de decir, usted en la presentación de estos actos, el pasado 15 de noviembre, afirmaba que se tiene que seguir sensibilizando a la población en los medios de comunicación. ¿Cree que aún falta mucha educación a los jóvenes y a los que no somos tan jóvenes? A ver, la educación siempre es una tarea pendiente porque siempre se puede mejorar, ¿no? Yo creo que hemos mejorado mucho también en este sentido. Se trabaja desde la perspectiva de la igualdad en las aulas mucho más que antes, pero indudablemente todo lo que podamos mejorar mucho mejor. Uno de los últimos ejemplos ha sido la puesta en marcha por parte de la Consejería de Educación de esa convocatoria para favorecer los planes de igualdad de los centros escolares y han sido 450 o quizá más centros escolares educativos de todo tipo, de secundaria también, de Castilla-La Mancha, los que se han acogido y cada vez tenemos más implicación. Yo creo que la educación es una pieza esencial del mundo de la vida para conformar personas equilibradas y que tengan pensamiento crítico y, por supuesto, que traten con respeto a las demás personas. Y el trabajo en aras a conseguir una sociedad más igualitaria, en definitiva, es un trabajo en aras a conseguir una sociedad más justa, en la que nos miremos de igual a igual con independencia de nuestro sexo, pero también de nuestro color de piel, de nuestro color de pelo, de nuestro idioma, es decir, que nos miremos como personas. Yo creo que eso solucionaría muchos problemas, pero esa es una labor de medio o de largo plazo y por ello yo defiendo mucho la labor de los medios de comunicación, la labor de su televisión, pero también del resto de los medios de comunicación, porque creo que tienen una capacidad de penetración muy grande, que llegan a muchísima gente y que mensajes adecuados y positivos, creo yo, como es el de esta campaña, que no atentan contra nadie, sino que intentan hacer una llamada al corazón y a la cabeza, pues creo que son muy eficaces y lo son porque se hacen a través de los medios de comunicación. Este jueves la Junta va a reconocer a 5 centros educativos, uno por cada provincia de la Comunidad de Castilla-La Mancha. Le voy a pedir que, a pesar de hablar en general, por ese reconocimiento que se haga concreta con la provincia de Ciudad Real y con ese colegio que de una población de 1000 habitantes que han sabido educar y mostrarse en igualdad, ¿verdad?
Hay muchas experiencias en el ámbito educativo, pero queríamos poner en valor las experiencias en el medio rural, porque además con la implicación no solo de la comunidad educativa tradicionalmente entendida como tal, que es el alumnado y la plantilla docente, sino además con la participación del ayuntamiento y las familias, se pueden hacer muchas cosas y si unimos fuerzas y unimos sinergias, tenemos más recursos de los que creemos que tenemos, ¿no? Y yo creo que el ejemplo de este municipio pequeñito, modesto, pero muy bien trabajado, puede servir a otros municipios pequeños de nuestra provincia de Ciudad Real, pero también del resto de la región, de que efectivamente se puede trabajar con compromiso y uniendo todas las fuerzas en esta materia y se puede trabajar muy, muy bien. Así que eso, fundamentalmente ese ha sido el objetivo de este reconocimiento, por otro lado, muy, muy merecido. Y además ustedes también contarán con una grafitera que es afgana, que se apellida Hassani. Teniendo en cuenta las últimas noticias de los talibanes en el poder de Afganistán, como por ejemplo que no pueden salir mujeres en la televisión o que se tienen que cubrir todas las mujeres en actos públicos y privados, parece que estamos retrocediendo no solo 50 años, sino 200, ¿verdad, Blanca? Sí, sobre todo hemos querido acordarnos de esta gran artista, porque es una gran artista, para reivindicar que no debemos olvidarnos de lo que pasa en el resto del mundo. Nuestro país, afortunadamente, es un país de los más ricos del planeta, en el que tenemos leyes que protegen a las víctimas de la violencia machista, en un país donde hay recursos, seguramente muy mejorables, pero hay recursos, hay una implicación ciudadana. Pero en el resto del mundo no es así. En el resto del mundo hay muchísimas circunstancias muy diversas. Y un ejemplo palmario es Afganistán, donde ya es absolutamente lo legal y lo moral por el régimen talibán exigible a una mujer no cantar, no bailar, no estudiar, no trabajar, no ir al médico, no, por supuesto ir tapada de arriba abajo, es decir, no ser nada. Absolutamente su espacio es únicamente las cuatro paredes del domicilio y siempre, absolutamente siempre sometida a algún hombre, ya sea su padre, ya sea su hermano, ya sea su esposo. Bueno, pues esto es el régimen talibán, esto es lo que ocurre hoy en Afganistán, pero hay en muchos países del mundo donde ocurren situaciones verdaderamente atroces, aún se sigue traficando con mujeres y con niñas, fundamentalmente, también con niños, pero fundamentalmente con mujeres y con niñas para explotarlas sexualmente y se hacen condiciones de esclavitud y ante esos hechos que atentan a mujeres que inmensamente de manera mayoritaria no son de nuestro país, también hay que levantar la voz, porque la justicia y la igualdad hay que luchar por ella, desde luego, en nuestro ámbito más cercano, pero también no olvidarnos de que en un mundo no tan cercano, un poco más lejano, ocurren verdaderamente situaciones atroces que tenemos que conocer para estar concienciados y concienciadas y, sobre todo, también para saber reconocer que a pesar de todas esas dificultades, esa estrategia por invisibilizar a las mujeres y arrinconarlas, aún así, a pesar de ello, hay mujeres artistas y en otros ámbitos maravillosas que sobresalen, como es el ejemplo de esta grafitera. Un dato que llama la atención en este año 2021 y esperemos que no suba ese número estadístico, se llevan asesinadas 37 mujeres. Un dato significativo es que 28 de esas mujeres no tenían denuncias previas a sus asesinos. Mire que ha cambiado la historia en España, en Castilla-La Mancha, con esta visibilización de la violencia de género, pero aún así sigue habiendo este tipo de actos, ¿verdad? Sí, ha cambiado mucho la historia porque fíjese que en el año 2003, que es cuando se empieza a ver estadísticas en España, había 71 mujeres asesinadas en ese momento. A partir del 2003, las que se contabilizaron ese año, ¿no? Y hemos conseguido una reducción muy importante. Si separásemos en dos mitades estos 18 años, una reducción superior al 20% en el número de asesinatos. Y se ha invertido la tendencia porque antes había más, proporcionalmente, más denuncias, sin embargo, bueno, pues había asesinatos porque no había mecanismos de protección. Hoy, ¿qué nos ocurre? Pues hay menos asesinatos, sigue habiendo muchísimos, porque es muy dramático que haya casi 40 mujeres que han sido asesinadas este año por causa de la violencia machista, pero la inmensa mayoría no habían denunciado. Por tanto, la realidad se ha invertido de alguna manera, es decir, hay más denuncias, por tanto, hay más protección, pero el 80% de las mujeres que finalmente acaban siendo asesinadas en los últimos años no habían denunciado.
Bueno, yo a estas mujeres les quiero decir lo siguiente, a todas las víctimas de violencia machista. En este momento yo les quiero decir que cuentan con instrumentos, que cuentan con recursos, que cuentan con los centros de la mujer, con los recursos de acogida, con ayudas al alquiler, con ayudas sociales, que pueden denunciar o pueden no denunciar, pero que las vamos a ayudar de la misma manera. Tenemos expertas para saber si alguien nos miente. De sobra sabemos que las mujeres que acuden a nosotras verdaderamente acuden porque lo necesitan, ¿no? Bastante duro es salir de tu casa e irte con una mano delante y otra detrás, como para pensar que nadie esté mintiendo, ¿no? Pero tenemos recursos para ayudaros, tenemos recursos para que salgáis adelante, expertas y ayudas de mucho tipo. No pienso aburrir al resto de la ciudadanía, ¿no? Pero sí lanzaros un mensaje de que del círculo de la violencia se puede salir y de que aquí estamos para ayudar en la medida de nuestras posibilidades y cada día son más. Mire, Blanca, que en la sociedad algunas veces no avanzamos en ese momento de la tragedia, que es el asesinato de una mujer, sino que detrás de esa mujer también hay hijos que se sienten, pues eso, ya no es la tragedia de la muerte, sino también lo que dejamos detrás en esta lacra de la violencia de género, ¿verdad? Bueno, lo peor es lo que pasa con las criaturas, los asesinatos de niños y de niñas, que se cuentan ya por decenas en estos años, y por supuesto más de 200 huérfanas y huérfanas de la violencia machista. En Castilla-La Mancha fuimos una de las comunidades autónomas pioneras precisamente en poner en marcha las ayudas a la orfandad, porque bastante es que las criaturas se quedan sin madre, que en muchas ocasiones ha sido su padre quien ha asesinado a la madre y encima no tengan recursos económicos, ¿no? Por tanto, eso lo tenemos meridianamente claro. No solamente tenemos recursos en ayudas para la orfandad, sino tenemos un programa específico para atención a niños y niñas que han sido víctimas de la violencia de género, precisamente porque han sido testigos, y es muy traumático serlo, de la violencia que se ha ejercido contra sus madres. Y en este momento tenemos un programa de atención psicológica que está funcionando muy bien, que les ayuda a superar sus traumas, pero que son programas que se necesitan, porque la violencia de género lamentablemente es un hecho empírico, demostrable, constatable y deja muchas víctimas en el camino. Le voy a dar un dato para quien niega este tipo de violencia. El 96% de los juicios que se han producido en Castilla-La Mancha en el último trimestre han resultado con condena firme. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, que se utiliza mucho esto de la denuncia falsa para intentar desacreditar una determinada manera de hacer política, pero lo que yo le pido a quien utiliza este discurso es que piensen las mujeres que son víctimas, que no piensen en ganar un puñado de votos, de verdad, porque hay muchas vidas en juego. Últimamente, además de los teléfonos que están a disposición en España y en Castilla-La Mancha y esos programas, también se está poniendo de moda esos gestos que pueden realizar las mujeres y que se están haciendo más de moda todavía, como ese abrazar con los dedos el dedo de la otra mano, que hace indicar a la gente que le ve, y con ese eslogan, el de tú me puedes ayudar, de que están sufriendo violencia de género. Supongo que estará orgullosa de esas nuevas tendencias también que se pueden realizar, ¿verdad? Pues sí, además, este es el gesto, para que quien no lo conozca lo sepa identificar, ¿no? Esta sería la mujer, el dedo pulgar, que estaría atrapada, ¿no? Este es el gesto. Si una mujer hace este gesto, hay que ayudarla, hay que llamar a la policía, hay que llamar al 016. Ya han conseguido salvar hace unas semanas a una niña de un secuestro en Estados Unidos gracias a que iba en el coche con su secuestrador y pudo hacer por la ventanilla este gesto. Y hace muy poquitos días a una mujer se la pudo ayudar también aquí en España porque hizo ese mismo gesto que se está convirtiendo en universal y que ojalá todos y todas sepamos reconocer, ¿no? Igual que el 016, que sepamos el número al que tenemos que llamar. Podemos llamar a la policía, podemos llamar a cualquier número de teléfono porque nos van a ayudar seguro, pero al 016 o al 900-100-114, que es el teléfono específico en la región. Allí encontraremos además ayuda experta. Pero desde luego yo me siento muy orgullosa de que las redes sociales sirvan para universalizar un gesto como este, que en definitiva es de petición de ayuda y también de solidaridad por el resto de la ciudadanía. Algunas veces las redes sociales valen para algo, Blanca, y me va a permitir el cambio también de tema porque dejando ese 25N que tendrá lugar este jueves, como digo, en el Ayuntamiento de Fuensalida, el presidente Emiliano García Paje se encuentra en Santiago de Compostela reunido con otros presidentes autonómicos para esa financiación autonómica que Castilla-La Mancha lo único que pide que sea justa para todos, ¿verdad? Sí, a ver, ya sabe usted que esto es muy antiguo, ¿no? Que hace mucho tiempo que decimos que no queremos ser menos que nadie, ni más que nadie.
¿Esto en qué se traduce? En que queremos poder prestar los servicios en condiciones homologables en todo el país, con independencia de donde vivan las personas. Y que los servicios, determinados servicios, en comunidades autónomas con un alto índice de ruralidad, son más caros de prestar. Lógicamente, al tener muchas escuelas rurales, porque hay que abrir una escuela a partir de 4 alumnos o alumnas, o tener muchos consultorios, o tener que tener, pues eso, un sistema 24 horas al día, 365 días del año de helicóptero o qué sé yo, pues miles y miles y miles de kilómetros de carreteras que hay que arreglar. Por poca población que seamos, somos 2 millones de habitantes distribuidos en 80.000 kilómetros cuadrados. Hay que prestar servicios básicos como mínimo a todo el mundo, con independencia de donde viva. Y eso es la sanidad, eso es la educación, esa es la ley de dependencia. Hay que dar oportunidades laborales también, hay que mantener infraestructuras, hay que mantener un determinado nivel de acceso a Internet. Y esto que puede sonar raro o revolucionario, no lo es. Está en el ideario del Partido Socialista desde su fundación y está también de manera intrínseca en nuestra Constitución, y lo que reivindicamos es que tenemos derecho a prestar esos servicios en condiciones de tranquilidad y no siempre con la ansiedad y la angustia de que nos faltan aproximadamente 1.000 millones de euros todos los años para poder financiar estos recursos que son básicos, ¿no? Y eso se traduce necesariamente pues en una precarización de los servicios o en un endeudamiento. Y yo creo que ha llegado el momento, yo creo no, lo creemos desde Castilla-La Mancha y desde el Gobierno de manera muy particular, que ha llegado el momento de asumir esta cuestión, porque de verdad que no nos podemos comparar ni con Madrid, ni con la Comunidad Valenciana, ni con otros ámbitos geográficos muy urbanitas, por razones obvias. Y por eso nos reunimos con comunidades autónomas que tienen una circunstancia muy similar, aunque la gobiernen otros partidos políticos, porque de lo que se trata aquí no es de una cuestión partidaria, sino de defender a la gente, ¿no? A las personas y a la equidad y a la cohesión social. Se lo decía por eso, porque menos mal que el anfitrión es del Partido Popular, porque parecía que era un ataque, o algunos periodistas y algunos políticos hablan de un ataque a otras comunidades, como usted ha dicho, han citado a la Comunidad de Madrid o a la Comunidad Valenciana, que son totalmente de diferentes signos políticos, uno del Partido Popular y otro del PSOE. Y quien pretenda simplificar este debate lo estará utilizando torticeramente. Aquí en España hay muchas realidades. España es muy heterogénea, afortunadamente, y eso es lo que nos hace fuertes, ¿no? Y una de las heterogeneidades que se produce es que, por un lado, se produce un fenómeno de concentración de población en grandes urbes, y eso tiene una serie de dificultades y tiene una serie de problemáticas que hay que afrontar con el sistema de financiación autonómica también. Y luego tenemos otra realidad muy diversa, que es el fenómeno incluso extremo del despoblamiento, ¿no? De zonas que se han quedado desérticas, de zonas enteras de Castilla-La Mancha que tienen menos densidad de población que Siberia, pero que vive gente y que hay que prestar servicios. Por tanto, España tiene que hacer una reflexión de conjunto y, siendo una reflexión de conjunto, atender la necesidad de Madrid y atender la necesidad de Horcajo de los Montes, por ponerle un ejemplo de un pueblo cercano al mío, ¿no? Y esto que parece de sentido común está aún sin resolver en nuestro país. Y aquí necesitamos de la seriedad de todo el mundo. No valen demagogias, no vale decir, bueno, yo voy a bajar los impuestos en mi comunidad. Bueno, pues si tú tienes la capitalidad de este país, lógicamente tendrás el domicilio social de todas las grandes empresas y de todas las multinacionales que están en España. Si no están en Madrid, están en Barcelona. No van a estar en los cortijos de abajo, como es lógico, pero los cortijos de abajo necesita de su médico, necesita de su escuela, necesita de sus carreteras arregladas, de sus calles en condiciones, y eso pasa por una necesaria financiación autonómica que sea justa, porque de la misma calidad humana es un vecino o vecina de los cortijos como de Madrid, del barrio Salamanca, es de la misma condición humana, ¿no? Pero precisamente allí donde hay un componente de ruralidad es donde hay que hacer mayor énfasis para que los servicios públicos puedan llegar. Blanca Fernández, portavoz y consejera de Igualdad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Muchas gracias por atender a Más Televisión. Muchas gracias. Además, estando en un ámbito provincial como es el de la provincia de Ciudad Real, se entiende muy bien de lo que hablo, porque todos y todas tenemos pueblo de referencia. Así que gracias a ustedes, como siempre, por estar ahí y por contar estas historias.